Ça m'empêche pas d'avoir peur. Y tírate al agua. Hombres al agua. Una película en cartelera en Cuernavaca. Y para hablar de cine, la voz autorizada del Séptimo Arte en Capital FM. Rudy Salazar desde Montreal a través del 105.3 de Capital. Rudy, ¿cómo estás? Grandísimo día. Sí, claro, pues como siempre muy contento de poder estar aquí compartiendo con tus radioescuchas un poquito de lo que sucede en el cine en Cuernavaca. Me puede encantar esta película que acabo de ver, el tráiler me acaba de conquistar esta película. Obligada a verla, por favor, platícanos. Fíjate que precisamente la invitación a todos tus radioescuchas para poder apreciar esta película, Hombres al Agua, que es el título en español, pero creo que es importante señalar el nombre que la película tiene en inglés. En inglés es o nadas o te hundes. Entonces, eso es algo que creo que refleja la historia. Tuve la oportunidad de verla aquí el pasado mes de noviembre en Montreal. De hecho, el director Gilles Lelouch estuvo aquí presente. Y lo más padre, Ray, es que esta película la proyectaron en el área de una alberca en un centro deportivo. Así que eso es lo original que sucede de repente cuando la gente dice, bueno, voy a ver una película que habla de un equipo de nado sincronizado de hombres. Me puede encantar. Hay algunas definiciones que la marcan como la Full Monty francesa. Es que eso es lo interesante. Lo que pasa es que es una historia de un grupo de hombres que están en una crisis de la, ¿cómo le llamas? Una crisis, sí, al momento de llegar a los años 40. Entonces es una crisis de esa que sucede a veces cuando uno llega a cierta edad y que no sabes ni para dónde, ¿no? Ahora, lo importante de esta cinta, fíjate que tiene varios puntos importantes. Uno, por ejemplo, no es la primera vez que escucho que cuando alguien pierde un empleo en el primer mundo dicen, perfecto, es el momento para viajar. Y precisamente en Francia, uno de los personajes principales está desempleado y busca una actividad para que su mente esté ocupada. O sea, chécate la mentalidad. Nosotros en México estoy desempleado y sufrimos y ya estamos buscando el siguiente, ¿no? Hay otra forma de pensar de, lo primero y más importante, mantener la mente ocupada. Y es que de repente es una técnica, Ray, que nosotros tal vez no hemos aplicado, pero que es importante porque, insisto, es el momento en que dices, bueno, voy a volver a trabajar en algún momento. Mientras llega, por lo menos me tomo un descanso. Entonces, esta película es muy importante porque nos habla de esto que pareciera que es algo para mujeres y la manera en cómo este grupo de hombres se enfrenta el ridículo, y no solamente ante una sociedad, sino que empieza desde la familia, Ray. Fíjate que una película muy retante y más en estos tiempos en donde, ya lo platicaremos más adelante en el Pensando en Voz Alta, en donde tenemos que entender que todos estamos en un proceso continuo, Rudy. Y lo más importante, fíjate que algo muy bonito de esta cinta, por favor, todo Cuernavaca, vayan a ver, es una comedia, pero en lo personal yo siempre he dicho, para mí, soy súper fanático del cine francés y del cine español. Es una historia muy simple, como tú dices, le llamaban, en lugar del Full Monty, le decían Pool Monty, así como que es la historia, pero en una alberca, ¿no? Pero lo más importante, no, ahora, fíjate que lo más importante, por ahí de repente, hablando de la crítica, ¿no? Los que quieren matar la película, se detienen con algo, con las actuaciones de estos cuatro personajes principales de un equipo de 8, que híjole, nada más para mencionarte, muchos conocemos la actriz francesa que ganó el Oscar por La vida en rosa, Marion Cotillard. Bueno, pues el esposo Guillaume Canet, es uno de los actores de esta película, e insisto, señora, señor, si usted no ha tenido oportunidad de repente de ver cine francés, esta es una manera muy fácil y muy digerible de entender que hay historias que no necesitan ser contadas de otra manera, más que de una forma simple en la que usted se va a ver inmerso en la historia, porque todos nos hemos quedado sin empleo en alguno, bueno, gente de nuestra edad, ¿right? Nos hemos quedado de repente sin empleo
y muchos de nosotros a veces nos vivimos con una apatía de no integrarnos a una actividad cultural o deportiva, y eso es precisamente de lo que nos habla esta película. 8 hombres que de inicio sale una convocatoria para ir a otro país a concursar en nado sincronizado, y la labor que hace por ahí la entrenadora es muy interesante. En el tráiler dice él, oye, pero nada más vamos a competir, y le meten un trancazo. No, vamos a ganar. O sea, si estás aquí es porque te vas a integrar en equipo, es porque vamos a tener disciplina, es porque vamos a dedicarnos al proyecto, y es porque en forma conjunta vamos a trabajar para poder representar dignamente. Y eso, Ray, a veces en México se nos olvida. Lo importante no es ganar, sino competir, aunque no les quiero contar el final de la historia porque es muy interesante. De repente alguien dice es predecible, pero creo que lo importante, Ray, es vernos identificados en una historia contada muy ligeramente, en donde, insisto, esta es una opción de cuando alguien no le va bien en la vida, cuando alguien quiere definir cuál es el momento, por la etapa por la que se está viviendo, y lo más importante, Ray, insisto, como el nombre lo dice en inglés, este título en inglés me gustó mucho porque literalmente la película te habla, o sea, a la hora de los trancazos o le entras, ¿no? O en este caso, en una alberca. Si no nadas, te hundes. Y creo que en México tenemos muy conocida esta manera de enfrentar los retos en la vida, Ray. Y mira, y más en una época, mi querido Rudy, en donde estamos necesitando todo este tipo de instrucciones, de motivaciones, y en donde necesitamos escuchar todos los días este tipo de historias, verlas, entenderlas y levantarnos, porque estamos en un constante cayéndonos para que nos recojan. Fíjate que eso creo que nos ha sucedido como cultura en México, ¿no? Por eso me gusta cuando hay oportunidad de salir de México, Ray, somos guerreros, ¿no? Y cuando ves la velocidad de otras culturas, dices, no, señora, es que de donde yo vengo, o le trabajo duro, o me levanto temprano, o no como. Y fíjate que en estas dinámicas al día de hoy lo necesitamos de una manera impresionante, porque no nos ha caído el 20 de que estamos en proceso y que tenemos que reinventarnos los mexicanos. Somos capaces de reírnos de la misma muerte, de festejar a la misma madre, pero en las cosas que realmente necesitamos aplicar toda nuestra creatividad, nos anquilosamos y nos quedamos totalmente detenidos y vamos a buscar a la piedra y la abrazamos. Precisamente, fíjate que esta parte de la historia en donde, bueno, si se habla de un equipo de nado sincronizado, y estamos hablando de hombres, digamos, alrededor de entre 35 años y más. Al momento de que participan y se dan cuenta de que los equipos adversarios son puros jovencitos, cuerpazos, y entonces es luchar contra estereotipos, Ray, es luchar contra lo que la sociedad nos dice que está bien, y aquí lo más importante, y señora, señor que me está escuchando, lleve a su hijo a ver esta película simplemente porque en la historia ahí salen los hijos que le dicen, papá, no sea ridículo. Ya siéntese, señora, como tú dices de repente, papá, no sea ridículo, siéntate. Y es eso, Ray, que a veces se tiene que luchar de repente hasta con la misma familia, pero insisto, si se dan estos casos de que uno, para encontrarse, de repente tiene que pasar por situaciones en las que se pone unos retos a uno mismo, y bueno, esta película, insisto, a mí me gusta mucho el cine francés. El director de esta película es un actor muy conocido en Francia, tiene más de 50 películas, Ray, y siempre se le conoce por un sentido del humor muy particular. Gilles Lelouch, tuve la oportunidad de conocerlo no el año pasado, en el 2017, en el Festival de Cine de Toronto, y tiene una personalidad muy fuerte. Todo mundo en Francia lo conoce. Es de esos actores que todavía no llega a los 50 años, pero tiene una gran trayectoria artística, y bueno, ahora él es director de cortometrajes, pero con esta película de verdad que vemos su sello en la forma de contar una historia de una manera que a veces pensamos que es una comedia, pero hay gente que sale en shock, right?
Una película que vale la pena ver, pero de manera inmediata. Ya lo estoy checando aquí en Cuernavaca, está próxima ya a estrenarse y la tendremos que ir a ver, Rudy, y la tendremos que platicar. Esas películas bonitas, obligadas en estos tiempos, y además estoy checando con un soundtrack muy interesante. Sí, y te digo, son de esas historias que invito a la gente que no ha tenido oportunidad de ver cine francés. Esta es algo muy digerible, es algo que sí vamos a poder entender, e insisto, porque muchos de nosotros nos vamos a identificar en el caso, por ejemplo, del desempleo, en el caso de la unión familiar, en la esposa que de repente no entiende, fíjate, Ray, la esposa que no entiende al cónyuge que sale con ganas de alcanzar un sueño, e insisto, ¿no? Es una película que habla de reinventarnos a nosotros mismos, es una película que habla de una lucha que interna y de enfrentar nuestros miedos cuando la gente y todos los demás nos dicen que podemos hacer el ridículo. Eso es lo más importante de todo. Me puede encantar esta película, la voy a tener que ir a ver, porque en estos tiempos lo que más necesitamos es creérnosla, que todo es posible. Rudy Salazar, ¿qué te pareció la imagen que te compartí de nuestra Yalitza? No, hombre, pues es que ya, híjole, me encanta seguir a esta actriz, me encanta ver lo que sigue haciendo, y de nuevo, ¿no? Que se sumen sus seguidores y que nos quede bien claro, ¿no? Que es alguien que está dentro del medio, que sigue trabajando y que da de qué hablar a nivel mundial, Ray. O sea, y eso le sigue doliendo a varios, ¿no? Que siga dando de qué hablar, que siga teniendo proyectos, que siga siendo invitada, que siga siendo partícipe de historias y en el mundo de la moda, en el mundo del espectáculo, en el mundo de la actuación. Así que insisto, eso por ahí, después te voy a compartir algo que salió ahí en las redes sociales donde alguien la ve y la critica, ¿no? Y le dice mal gusto, y por ahí alguien expone las fotos de la persona que la critica, y de verdad, Ray, o sea, híjole, qué difícil, pero qué bueno que cada vez seamos más los que tratamos de impulsar, de motivar al de al lado, y qué mejor que nuestra Yalitza Aparicio, ¿no? Que anda por todo el mundo. Increíble ella, y enseñándole al mundo que todo es posible, Rudy. Claro. Oye, antes de que se nos vaya, un mensajito por allá, Celine. Celine, te queremos, te extrañamos, Celine. Hoy no puedes estar con nosotros, pero te llevamos siempre y estamos contigo, querida Celine, por ahí que nos esté escuchando. Es correcto. Rudy Salazar, un fuerte abrazo hasta Montreal, Canadá. Pórtate mal, te lo pido. Que Ryan, empezaron, te voy a pasar por ahí, te voy a compartir por allí, te voy a etiquetar. Híjole, el clima en Montreal ya empezó, así que vamos a andar desatados desde aquí hasta septiembre. No nos van a ver ni el polvo, vas a ver. Ya está, pórtate mal, un abrazo, échate una dona en el Tim Hortons, por favor. A tu salud, que tengan excelente tarde, buenos días. Buenos días.